Preparándome para los próximos 15 días. ¿Ustedes? Ay, igual. Profe, le hago una pregunta. ¿Me escucha? Sí, qué raro cómo se te ve la camarita. Sí, te escucho. A ver. Eh, ¿Los trabajos prácticos tienen infinidad de intentos o tiene Sí, algún...? infinidad de Ah, perfecto, intentos hasta que se termina la fecha de presentación. perfecto. Ah, ¿Por qué? No, no, porque estábamos haciendo el trabajo práctico Hola, 3. Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Usted? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Estaban haciendo el trabajo práctico 3 Me sacó un 4. y podés seguir haciéndolo. Si está abierto Sí, todavía, sí, 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 sí. pega el intento. Sí, sí. profe, yo Perfecto. tengo Sí, dudas sobre estos temas. a ver. Primero que nada es la diferencia de lo que es tolerable con el aislado. Sí, lo vamos a hablar ahora. Yo sé que intolerable... Ah, dale, espero entonces. Sí, no, no, digo, lo charlamos porque tiene que ver con el texto de hoy, digamos, del sociograma, que Sí, también está en el video. Sí, el videito ya lo tienen subido sobre ese contenido. ujú. Sí, sí, Pero, ¿cuál era sí, la sí, lo vimos. pregunta? ¿El tolerable y el otro cuál era? Que se me Y el perdió. aislado, porque El aislado. El con tolerable, mira, respecto... el mejor ejemplo que les puedo dar del tolerable es el jefe. Yo al jefe no lo puedo ignorar. Lo tengo que aguantar. Tengo la mejor sonrisa del mundo. Lo tolero porque es el Ujú. jefe. Al aislado lo puedo ignorar. Puedo decidir no hablarle. Puedo incluso decidir no relacionarme. ¿Sí? Pero el Y tolerable es vos, al que, con el que, el mejor ejemplo es el jefe, digamos. Con el que por ahí no tengo ningún tipo de feeling, ningún tipo de relación, ningún tipo de vínculo. O sea, me cae mal. Pero, eh, Keila, el resto me está escuchando bien porque por ahí, Keila, tengas algún problema de conexión. ¿Me están Sí, profe, yo escuchando? la escucho bien. Bien, perfecto. Porque anda bastante mal el tema de la conexión, ¿sí? Entonces por ahí algunos se les corta. Bueno, les decía, para que te des una idea, el aislado es la persona a la cual yo puedo, o el grupo puede poner en un rincón, no dirigirle la palabra, lo puede ignorar 100%. Ahora el tolerable es al que no te queda otra que tratarlo y literalmente lo aguantás porque te toca trabajar con él. Y yo siempre digo que el ejemplo más claro suele ser ese jefe al que uno no soporta porque no tiene el vínculo, porque no tiene no les cae bien, no te cae bien, pero no te queda otra, lo tenés que aguantar, si te habla le tenés que responder, si te manda le tenés que obedecer, ¿sí? Ese es el ejemplo más claro. ¿Me entendiste? No sé quién me había preguntado, se me fue. ¿me escucha, profe? Sí, re bien. Con Sí. respecto al dominio y la afiliación tampoco supe identificar bien. Bien, el dominio es el control sobre los otros. Tiene que ver con la competencia. A ver si lo puedo ubicar mejor la placa acá. Tiene que ver con la competencia, con la dominación del otro, con la imposición de uno sobre el otro. ¿Sí? La afiliación tiene que ver con la colaboración. La afiliación es el afecto, la importancia que le da al otro, por eso tiene que ver con la cooperación, con cómo yo me amoldo al otro para poder trabajar, para poder salir adelante. Cuando estamos en el sector del dominio, yo compito con el otro, trato de imponerme al otro, trato que el otro haga lo que yo le digo, ¿sí?
Y ahí van las relaciones interpersonales entre una forma y otra. A veces este tipo de relación de dominio y afiliación se da incluso entre las mismas personas. A ver, y por momentos con los que uno se maneja de manera... Hay alguien que tiene el micrófono abierto y algo le está pasando y se escucha el ruido. Les decía, a veces uno, incluso en una misma relación laboral, muchas veces pasa por esta situación de competencia en la cual uno intenta sostener la razón o imponerle al otro lo que uno cree, lo que uno considera, intenta ganar la pulseada de cómo dirigir el tema. Y por otro lado, y en otras circunstancias, es el amigo al que uno quiere, al que uno extraña, al que le regala algo en el día del amigo. Pasa por ese lado, ¿sí? Listo, gracias. Bien. Ahí me dicen algunos que no me están escuchando, el resto sí. Acá alguien me puso en mute, ojo con eso. ¿Sí? Tengan cuidado con apretar. A veces apretan sin querer el silencio para todos. ¿Sí? Otra vez alguien está haciendo lo mismo. Keila, me estás dejando en silencio. ¿Sí? Fíjense de no apretar al costado para enmudecer. Bueno, ¿alguna otra duda respecto de lo que es sociograma? ¿Quieren que hagamos un repaso de cómo estamos con la planificación? Hoy es el último encuentro para... Ahí está. Ahí, Facundo, me estás escuchando bien entonces. Porque, miren, lo que pasa es que se va y viene la conexión. Así que si por las dudas van, refresquen. Para refrescar tienen arriba el recargar al lado de una casita. Generalmente, bueno, los que tienen Chrome lo van a encontrar más fácil. Si no, entren y salgan y entren otra vez y por ahí enganchan mejor. ¿Qué les iba a decir? Lo que les tienen acá ustedes son las... Genial, Keila, genial. Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento, díganme si es así, es la planificación. ¿La ven? Genial. Fíjense que nosotros estamos acá en la instancia del 24, esta es nuestra fecha. El tema de hoy era el sociograma, que ya ustedes lo tienen de la semana pasada. Yo en la medida que voy terminando los videos y demás, se los voy a ir subiendo. Esto para que ustedes tengan todavía una guía, porque el tema de la cuarentena empieza a afectarnos la relación espacio-tiempo y nos perdemos. En la medida que yo los vaya teniendo, los voy a ir subiendo y se los voy a ir habilitando para que ustedes los vean en la medida de lo posible. Pero hoy, hasta hoy, es lo que ingresa al parcial. Fíjense que nuestro examen quedó pautado para el 11 de mayo. La idea es, como les decía el otro día, usar el 11 de mayo como una reunión para sanear dudas. Así que aquellos que todavía no han tenido tiempo de ponerse al día con las lecturas y demás, ármense un listadito de cosas. Si van surgiendo dudas, vayan preguntándolas por el foro. Y si no, esperan al 11. Bueno, la semana que viene igual vamos a tener un encuentro. Yo para esa semana ya les voy a haber subido lo que es la administración, ciencia y técnica, como para ir avanzando un poquito y no perder fechas de encuentro, ¿sí? Pero la idea es mantener ese ritmo y que el 11 se les habilite el examen. La idea, justamente lo que todavía no lo tengo armado, no les voy a mentir, no lo tengo armado, pero mi intención es por ahí usar, lo voy a evaluar obviamente, la herramienta de cuestionario. Yo les subí a ustedes la otra vez, a pedido de algunos de ustedes, un video donde explicaba todo el detalle, el uso de todas las herramientas de la plataforma. Les pido que lo miren porque les va a servir para poder resolver el tema del examen, básicamente. Pero mi intención es usar un cuestionario que les permita a ustedes hacer un multiple choice y después poder responder o poder hacer algún tipo de pregunta de desarrollo. Así que la intención
es que el 11 tengamos un encuentro donde ustedes saneen todas las dudas, donde podamos ver cómo es el examen. Voy a investigar ahí un poquito porque creo que se pueden armar por grupos de trabajo, así no todos van a tener los mismos temas, pero sí la idea es usar esta herramienta para que ustedes, el Jitsi, para que ustedes puedan ver cómo es el cuestionario, saldar todas las dudas teóricas, obviamente, y que después tengan 4 o 5 días para poder elaborar con tranquilidad el examen. Esa es la idea. Y les quería comentar algo más. Bueno, y que una vez que está habilitado el examen, yo no voy a responderles preguntas de si está bien o está mal lo que ustedes están contestando. Sí aclararé alguna duda sobre alguna consigna puntual. Así que, y las preguntas van a ser a través del foro, eso sí les voy a pedir que las hagan, así una vez que preguntó uno les sirvió para todos la consulta. Así que bueno, vayan ya empezando la instancia de repaso y lectura. Los videos están todos subidos ahí en el canal de YouTube. Están cargados todos en la plataforma. Los que están terminados están cargados en la plataforma. Y tengan presente que hasta sociograma entra todo. Que les pido que repasen porque suele haber cierta confusión. Generalmente, bueno, es la primera vez que hacemos un trabajo, un examen vía plataforma porque no habíamos tenido cuarentena antes, afortunadamente. Pero bueno, en general suelen haber muchas confusiones con las teorías de Taylor, Fayol y Mayo. Así que yo lo que les pido es que hagan hincapié en la lectura de ellos, de esos 3 autores, y también ármense. Alguien me dejó muda otra vez. Alguien me puso el mute, chicos. Fíjense lo que están haciendo, por favor. Les decía, y también es importante que repasen la evolución del trabajo, las eras y los periodos, ¿sí? Porque a veces se confunden. La cuestión del teletrabajo, nosotros vimos una parte muy macro del teletrabajo, pero el texto es mucho más amplio. En realidad le da muchísimos ejemplos de cómo se puede usar el teletrabajo, así que peguen una leída a eso también, porque tal vez lo podemos llegar a usar como herramienta de trabajo, de estudio. Así que nada, empiecen ya si todavía no le han puesto, no se han puesto a sentar a repasar o armar las referencias. Fíjense y vayan trabajando con eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Quería comentarles además que voy a dejar de usar algunos recursos que yo les estoy compartiendo a ustedes, que tienen que ver con los PowerPoint, básicamente los PowerPoint comentados, porque resulta que no veo que haya un uso optimizado, ¿sí? De los PowerPoint que son comentados. Básicamente, ¿cuáles son los recursos con los cuales ustedes cuentan en la actualidad? Están contando con los PowerPoint que pueden descargar de la página. Ustedes lo pueden ver. ¿Eso saben dónde descargar los PowerPoint, los PDF de los PowerPoint? Genial. Bien, eso va a seguir estando. Los PDF los pueden descargar, creo que ya están todos. Así que eso lo pueden descargar. Lo que voy a dejar solamente, chicos, son los videos, que son lo mismo que los PowerPoint con audio. ¿Por qué? Porque veo que la descarga de los PowerPoint con audio no es tanta en realidad y es lo mismo que los videos. Entonces, para no seguir sobrecargando la plataforma, porque desconozco la capacidad de la plataforma, por más que estamos linkeando, estamos usando recursos. Y no quisiera que se sature con un recurso que no se usa prácticamente. Y por otro lado, porque en realidad también termina saturándolos a ustedes con un montón de información que se repite y no les estaría siendo operativa. Entonces, sí, los PowerPoint de la página, que a mí me tiene una estadística alta de uso, así que eso quiere decir que lo están descargando. Y lo mismo pasa con los videos de YouTube. Eso sí lo vamos a seguir manteniendo. Así que bueno, quería comentarles eso nada más respecto del uso de los recursos de la plataforma.
¿Qué dudas, chicos, van teniendo hasta ahora? ¿Pudieron ver lo del sociograma? ¿Les surgió alguna duda respecto de lo que es el sociograma? Los escucho, ¿sí? O me escríbanme si tienen alguna duda. No sé quién está hablando, se corta. Sí, ¿quién habla? ¿Quién Abril. habla? Abril. Bien, sí, contame, decime cuáles son tus dudas o qué querés contarnos, preguntarnos. Sobre, sobre el trabajo. ¿Qué El trabajo? trabajo 3, Sí, hay una, hay una pregunta que dice si se comparan en el sociograma de la revista Runway al comienzo y al final de la película. sí. ¿Cómo sería eso? O sea, nosotros tendríamos que inventar un sociograma o... No, no tienen que inventar nada, chicos. Ustedes lo que tienen que hacer es porque la idea es que ustedes me puedan responder si hubo cambios o no hubo cambios, ¿no? Esa es la pregunta. Ustedes lo que tienen que hacer cuando piensan primero ver la película, base, porque si no, no van a poder responder si cambiaron que las relaciones, porque el sociograma, ¿qué es lo que nos permite? Diagramar las relaciones sociales entre los integrantes del grupo. Si ustedes están viendo... Claro, Sí, y yo, para mí, cambian respecto a un par de las relaciones entre compañeros, pero no entre jefe y las chicas, por ejemplo. pero lo que pasa... No sé si me equivoco. No, es que está bien lo que estás planteando. Lo que pasa que lo que va a cambiar Sí. es la relación el tipo de relación que tienen. Por ejemplo, la relación que tiene se me fueron los nombres, pero Anne Hathaway con la otra chica que hace de secretaria, al comienzo es un tipo de relación, que puede ser alguna de estas que vemos acá, qué sé yo, de neutral, recíproca, alguna de ese tipo de relaciones va a ser. Y después, por determinadas situaciones que pasan, cambian a otro tipo de relación. Ahí vos tenés un cambio en el sociograma. ¿Sí? Ahora, si vos te pones a pensar desde el lugar del rol de jefe con las secretarias, y eso no va a cambiar, porque eso es relación formal, es de estructura jerárquica. Eso es lo que establece el organigrama. Pero el sociograma me dice si se quieren o no se quieren, si se odian o no se odian, si se toleran o se aman desesperadamente, ¿sí? ¿Esto para qué les sirve? Para que ustedes después puedan entender qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes intentan hacer que un grupo lleve adelante algún tipo de nueva reglamentación y algunos sí lo hacen y otros no, o empiezan a aparecer situaciones, entre comillas, de saboteo. ¿Y a qué están saboteando? ¿Están saboteando la organización o están saboteándose entre ellos? ¿Sí? También para saber qué tipo de vínculo yo puedo llevar adelante o qué tipo de acción puedo llevar adelante con los grupos. Yo tengo que conocer qué les pasa a esos grupos. O qué tipo de valoración tienen los miembros de los grupos entre sí. Yo creo que les contaba a ustedes el otro día, y si no era a ustedes, al otro grupo de organización industrial, de haber tenido que ser partícipe de una simulación de evacuación, y cuando salimos todos estaba hasta el jefe de la sección donde yo trabajaba, pero faltaba un compañero, y cuando le preguntamos dónde estaba y ese jefe nos dijo no, porque había que entregar algo, entonces le dije que se quede, total era un simulacro. Digo, eso te da una pauta de qué consideración tenía él frente a sus grupos. Ahí podemos armar un sociograma claramente, ¿sí? Que se hacía prevaler sobre una cosa sobre la otra. Y ahí también queda expuesto la valoración que él le daba a las órdenes de los técnicos en seguridad e higiene o de los licenciados en seguridad e higiene que estaban a cargo del plan de evacuación del edificio. Eso nos permite entender, y eso no tiene que ver con una cuestión del organigrama, porque la orden él la tenía,
Él tendría que haber obedecido lo que las personas del Departamento de Seguridad e Higiene le dijeron que tenía que hacer. Y la desobedeció. Y la desobedeció dejando a alguien adentro del edificio. ¿Sí? Por eso es importante la idea de analizar el tipo de relaciones y de tener más o menos una idea de cómo funcionan los grupos. Yo, por ejemplo, si tengo en un grupo, a ver, por ejemplo, si yo tengo en un grupo una fuerte presencia de relaciones recíprocas, con que yo le plantee o le cuente algo a alguien, ese alguien, si es para bien de todos, lo va a compartir con todos. Pero si yo, por ejemplo, tengo en el grupo alguien que es parte de las relaciones de rechazo o enojo, y entonces ahí voy a tener otra situación. Porque esa persona probablemente, por una cuestión de falta de empatía, no le transmitan las situaciones o no le transmitan la orden. O los aislados. Mira, los rechazados incluso corren mejor riesgo o mejor suerte muchas veces que los aislados, porque el rechazado lo tienen presente para rechazarlo los grupos, porque generalmente suele ser el chivo expiatorio, es al que señalan para reírse, para culparlo, pero está ahí. El aislado es alguien del que en general la mayoría no tiene registro, y entonces no se dan cuenta que no está. Y eso es importante también tenerlo presente, como cuando ustedes elaboren un plan, por ejemplo, de evacuación, la relación entre individuos es interesante poder manejarla. E incluso cuando ustedes estén dando capacitaciones, no me voy a olvidar más, estoy un poco grande, tengo muchas anécdotas laborales. En una capacitación que nos estaba dando un grupo de técnicos y licenciados en seguridad e higiene, nos estaban explicando cómo evacuar un edificio. Nosotros teníamos un compañero con problemas de movilidad en una oficina que era 3x4 y éramos 12 adentro. Así que imagínense que ya de por sí estábamos infringiendo todas las reglas de salubridad laboral. Llegaba un momento en el día en el que estábamos todos muy cansados y agobiados, y era porque no teníamos oxígeno, básicamente. No había otra, o no había mucha más que sumarle a esto. Pero además teníamos un compañero que tenía problemas de movilidad, y para que entraran los 2 escritorios, imagínense cómo estaban puestos. Así que era muy difícil para uno que no tenía problemas moverse dentro de la oficina, para él lo era el doble. Entonces veíamos que las medidas de evacuación eran complicadas para llevarlas adelante por este compañero, básicamente, y le preguntamos qué pasaba a la hora de evacuar con nuestro compañero, qué medidas habían pensado para él, y teníamos otras personas con discapacidad. Y la respuesta del licenciado, no me olvido más, fue genial en este sentido. Agarró y nos dijo: miren, ustedes cuando salen del edificio no pueden volver a ingresar a buscar a nadie. Además, es preferible llorar a uno que llorar a 2. Y eso nos lo dijo alguien responsable de seguridad e higiene. Nuestro grupo en ese momento funcionaba muy empáticamente, las relaciones de reciprocidad eran muy fuertes y de solidaridad con nuestro compañero el doble. Así que imagínense que no le fue muy bien al licenciado en seguridad e higiene con esa respuesta. Entonces es importante que ustedes también puedan observar cuál es la dinámica grupal, porque también existen otras personas que tienen un ego importante y que pueden reaccionar distinto o pueden no cumplir con las acciones que ustedes estén esperando, como salir a avisar a los compañeros porque no tienen vínculo con el entorno, están aislados por sí mismos en sí, y suceden cosas con este tipo de sujetos. Bueno, ¿qué otras dudas, chicos, hay respecto del sociograma o el grupo, el trabajo 3 nos puede ayudar a transitar esto? Volvemos a la planificación, por ahí les ayude a ustedes a identificar los temas que pueden tener algunas dudas, ¿sí? Hagamos un repaso del tema de las planificaciones, de los tipos de organigrama. ¿Eso está claro?
Los tipos de organizaciones, eso lo pudieron revisar. Bien. Saben que aunque parezca mentira, una de las cosas que suele suceder es que confundan los tipos de organizaciones, ¿sí? Con la clasificación que tiene que ver con sin fines de lucro, con fines de lucro, si son centralizadas, descentralizadas. Repasen eso porque a veces en los exámenes se suelen confundir con eso también. ¿Alguna otra duda? Los escucho, sí, aprovechemos. Los escucho. Consultas, dudas. Del sociograma, ¿todo bien? Más allá de esta diferencia o esta dificultad para entender lo que era el dominio y eso. ¿Quieren que profundicemos algún tema? Sí. ¿Podría hablar sobre el tema de las organizaciones un poco? ¿Cuál? ¿De qué tema? Puntual. ¿Hay algún tema puntual? ¿Qué es lo que tenés dudas? No, con respecto a lineal y funcional y línea de staff, que sería la línea de staff entre ellas dos, ¿no? La lineal staff es la fusión justamente entre la lineal y la de staff. ¿Cuál es la cuestión? La lineal es la tradicional, la vertical, donde uno puede identificar claramente una cabeza y hacia abajo están los ravioles, o en realidad los puestos de trabajo que uno necesita para que la organización funcione. Esa es la lineal, la tradicional, donde está especificado cada uno de los puestos y cada uno de esos puestos impactan directamente en el sistema productivo. Está pensado para eso y los necesitas. Ahora, cuando más avanzó el tiempo y más complejo se hizo el proceso organizacional, fue necesario empezar a incorporar otros tipos de profesionales que asesoren a la organización para que tome determinadas decisiones. Esos son los staff. A veces son parte permanente de la organización y a veces son terceros a ser consultados en momentos específicos en los que la organización necesita tomar una decisión. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen un departamento específico de técnicos en seguridad e higiene o de seguridad e higiene que trabajan permanentemente dentro de la organización, que cumplen horario dentro de la organización. Y otras empresas que contratan o tercerizan esa instancia. Entonces los contratan ustedes para que le resuelvan determinada situación, determinada necesidad. Cumplieron el proceso, cumplieron el trabajo y se fueron. Ustedes le facturaron y listo. También podemos encontrar dentro de esto que sería staff, los abogados. Hay organizaciones que tienen su propio departamento legal y otros que le pagan un estudio jurídico para que le lleve los papeles. Generalmente las organizaciones tienen un propio departamento contable, ese departamento contable que no impacta directamente en la producción, pero
que se administran los recursos de la empresa, ese departamento contable, ese staff. En el caso, por ejemplo, mi profesión, yo soy comunicadora. Algunas organizaciones tienen su propio departamento de comunicación, no impactamos directamente en el sistema productivo, no le imprimimos valor al producto final, pero sí aceitamos la comunicación entre la organización y el entorno y hacemos que ese producto se venda. Entonces, nuestra profesión es de staff. Tenemos... ¿Qué más? El departamento de medicina, algunos tienen su área de medicina y otros contratan un médico o contratan un servicio de emergencias. Eso es el staff. ¿Sí? Son el equipo de profesionales con una tarea específica, con un conocimiento específico, que le ayuda al dueño de la organización a tomar las mejores decisiones. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Abril? Abril eras, ¿verdad? Lo que estaba preguntando, sí. Bien, ¿quién más? ¿Qué otras dudas pueden haber? A ver, aprovechemos el tiempo. Y de paso ya vamos eliminando para que surjan dudas nuevas. ¿Qué más? Lo de los comités, a veces se confunde el staff con el comité. El comité también está en realidad formado por grupos de profesionales específicos, a veces son de distintas áreas, que se cruzan para tomar decisiones sobre un tema particular. En general los comités están generados por un tema emergente que lo que hace es analizar distintos campos referidos a ese tema emergente e ir sugiriendo decisiones. No toman decisiones, sugieren decisiones que a veces son tomadas o no, digamos, depende de la decisión ya de quien dirige la organización. En este caso puntual, en este contexto sociohistórico que estamos atravesando, ustedes escucharán hablar del comité de emergencia, o el comité sanitario, el comité de salud, y ese comité se reúne tanto el presidente de la nación como los gobernadores, como los intendentes de cada una de nuestras ciudades, o presidentes de comisión de fomento, depende de donde vivamos. Hay un grupo de personas vinculadas a la salud, al sistema productivo, al Estado, que se reúnen a ver, bueno, nos pasa esto, ¿qué hacemos con esto? Y ahí van viendo, por ejemplo, el presidente habilitó la cuarentena administrada, y en el caso de Río Negro, por ejemplo, la gobernadora, en función de lo que el Comité de Salud y de Emergencia le sugirió, dijo no es el momento para Río Negro y especialmente el Alto Valle de habilitar la cuarentena administrada, ¿no? Está mal pensar que en el caso de la peli Runway es una organización lineal staff. No, para nada. Para nada. Está muy bien. Incluso hay escenas donde uno puede identificar el rol del staff. ¿Sí? Es muy claro cómo vuelvan a verla. Y con esta referencia que te acabo de dar te vas a dar cuenta enseguida dónde aparece el staff o quién en todo caso encarna el rol del staff. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Buenísimo. Ahora no le contemos al resto, que miren la película. Le vamos a estar arruinando el final. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas hay? Te escucho, Abril, ahí me pusiste como que querías hablar. Genial. ¿Qué otras dudas hay? ¿Cómo les está yendo con el trabajo de Runway? ¿Les está exigiendo más de lo que creían? Yo me saqué un 8 y estoy viendo en qué me equivoqué. Bien, repase. Repase. Como les decía recién a David, los trabajos, la idea es que lo que vale es el último intento. Por eso está hecho para que ustedes hagan todas las veces que quieran. La idea no es
que el trabajo práctico, o sea, para ustedes es importante la nota, obviamente, pero el trabajo lo que tienen que ustedes es exprimirlo para poder ir fijando conceptos. Así que si todavía está abierto, no me acuerdo a qué fecha cerraba, eh, dale para adelante. Si lo podés corregir, corregir hasta que cierre. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras dudas? Voy a ver si cómo estoy. A mí se me está bajando mucho la señal, así que si no me ven o si se corta, vuelvo enseguida, no se vayan. Bueno, escucho otras dudas, otras consultas. Hasta ahora la vienen llevando bien. Recuerden siempre que estos encuentros, salvo, bueno, situaciones muy específicas que tal vez por el tema o por alguna situación muy particular lo usemos para repasar en completo una clase, los encuentros estos justamente pensando en la optimización del recurso del acceso a internet, porque algunos están usando sus celulares para que no se queden sin los datos, también, ¿sí? Tienen el destino de sanear todas las dudas. Así que les pido que si hay algo para consultarlo, consultemos ahora, así aprovechamos el tiempo. Si no me dicen ustedes, si no hay más dudas, ya está, llegamos hasta acá. Bueno. En la consigna del trabajo 3. En la consigna del trabajo 3 vas a poder ver A ver, esperen que entró la plataforma. Si me ven que hago caras raras es porque estoy entrando a la plataforma, en realidad para buscárselos, para que ustedes puedan ver. Lean bien las consignas, porque a veces yo me encuentro con algunas consultas y digo, pero ¿cómo sucedió? Y es porque no me leyeron las consignas con detenimiento, chicos. ¿Sí? Tómense el trabajo de leer las consignas. A ver. Estoy buscándoles las consignas del trabajo 3. Vamos a compartirlo. En la aplicación. Acá está. A ver. Acá. Bueno. ¿Ven? ¿Están viendo ahora la pantalla de la plataforma? Bien, fíjense la consigna que dice: a partir de la observación de la película de Frankel, el diablo se viste de Prada o el diablo se viste a la moda, ¿sí? Ahí está la consigna. Ahí es donde dice qué película hay que ver. No me acuerdo ahora la fecha de cierre. A ver, espera que me fijo. El 2 de mayo. Tenés ahí hasta el sábado, para ponerte a ver películas. Yo no sé, ese link está viejo. Es viejito el link ese. No sé si se puede seguir viendo desde ese lugar. Si por ahí tienen ustedes algún otro lugar que sea más fácil para observar, para poder ver la película, por favor compártanla por el foro. Así si alguno tiene algún problema de conectividad o no puede acceder a través de ese link, lo busca a través del que ustedes le sugieran, ¿sí? Es una película viejita ya. Por ahí no está tan disponible como hace un par de años. Bien, ¿qué otra? Chao, Abril, nos vemos. Bien, ¿qué otras dudas hay? Estábamos viendo recién a los que se pudieron entrar
un poquito, que entraron un poquito más tarde, estábamos ahí respondiendo preguntas respecto del trabajo 3, haciendo un repaso de algunas dudas que puedan aparecer de otros temas, de algunos otros contenidos. Como les decía al comienzo, esto es específicamente para los que ingresaron recién, el examen es el... No, El Diablo se viste a la moda, también aparece esa película. Nosotros, generalmente, nuestra televisión argentina lo ha traducido como El Diablo se viste a la moda. ¿Sí? Es otra de las denominaciones que ha recibido. Es bastante conocida la película, pero búsquenla. Y si no, les pido por eso a los otros que están conectados, que tienen como que la han visto, que compartan el link a través del foro para que todo el resto lo pueda buscar. Bueno, les decía, el examen es el 11 de mayo. El 11 de mayo vamos a tener un encuentro nuevo para lo que es sacarnos todas las dudas finales. Ahí les voy a mostrar cómo es el examen. Estoy pensando en usar una especie de cuestionario que tengan una parte de multiple choice y otra parte de desarrollo. Eso ya lo veremos más adelante. Pero la idea es que vayan viendo ya cuáles son los contenidos. ¿Hasta dónde se evalúa? Hasta sociograma, que es el tema que teníamos por planificación hoy. ¿Estamos? Bien. Dudas, quieren que vuelva a poner la planificación, a ver si les aparece alguna cuestión ahí dando vuelta. Hacemos un repaso, si quieren, de los contenidos, así como a vuelo rapaz, para refrescarles, a ver si queda alguna cuestión ahí dando vuelta. Vamos ahí a compartir la pantalla. Bueno, acá estamos con la planificación, ¿sí? ¿La están viendo? Pónganme sí, ok, díganme, listo. Bien. Genial. Bueno, lo que primero que vamos a tener acá, estas dos comportan la primera unidad y tiene que ver con la evolución del trabajo. Acá, por favor, ármense en el cuadernillo, les pedían que armen una línea histórica. Les va a ayudar un montón poder armar esa línea histórica, ¿sí? Donde puedan marcar bien clarito cuáles son las eras de la herramienta y cuál es la era de la máquina. Y adentro armen ustedes los periodos. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Y el teletrabajo es una parte más avanzada de la era de la herramienta, pero más que nunca, fíjense qué importancia que tiene la herramienta hoy, el teletrabajo, en la era del conocimiento, es lo que nos está permitiendo a nosotros sostener este tipo de vínculo educativo. En otro momento no lo podríamos haber hecho. Si, por ejemplo, a mí me hubiese agarrado esta situación estudiando en la universidad, allá por el 90, del siglo pasado, literal, no habría tenido la oportunidad de poder seguir estudiando o cebar el ritmo que estamos llevando nosotros. Bien, así que márquense bien esto. Y saben que es importante también que identifiquen cuáles son los pares sociales que hay dentro de cada etapa. Por ejemplo, cuando pensamos en la esclavitud, el amo y el esclavo, en el feudalismo, el señor feudal y el sirviento o el siervo. Eso también, porque a veces se confunden. Y por más que ustedes vayan a tener el material disponible para poder hacer la tarea o elaborar el examen desde su casa, y a veces pasa que si empezamos a leer todo de nuevo, se nos hace un lío. Entonces, si pueden ir armando algún resumen o algo que les permita a ustedes ir teniendo así como más rápido el conocimiento, mejor. Bueno, avancemos. La unidad 2, ¿sí?, contempla estos tres autores: Taylor, Fayol y Mayo. Vamos por Taylor. Taylor, la particularidad que tiene es, primero, que introduce la idea de una mirada científica, de poder medir todo el sistema productivo, a algo que antes se hacía muy ad hoc, muy instintivo. Taylor reconoce que es necesario empezar a ordenar
el sistema productivo, poder orientarlo. ¿Y en dónde se fija él? ¿Dónde va a estar puesta su mirada? En el sistema productivo, en la parte obrera, en la parte fabril específicamente. Él va a creer justamente que es el trabajador el que, al mejorar su trabajo, genera la posibilidad de aumentar las ganancias de una empresa. Esto a grandes rasgos. Después ustedes lean y me preguntan, así vamos más puntual. Bien, Fayol. Fayol, por el contrario, si yo tuviera que armar una pirámide o un ejemplo de la organización, tendría en la cabeza la administración y abajo el sistema productivo. Taylor se ocupa de la parte de abajo del sistema productivo. Fayol lo hace de la parte de arriba, de la administración. Y es interesante que ustedes repasen el perfil del administrador de Fayol. ¿Por qué? Porque lo imagino una persona vigorosa, con mucha buena energía, con una amplitud de conocimiento importante, con una cultura general importante, ¿sí? Una persona empática, inteligente. Y ese administrador, ese perfil de administrador es el que va a ejecutar esta área técnica o esta área funcional, que es la administración, que es la que coordina las otras áreas de la organización, entre las que se encontraba la contabilidad, la seguridad, la parte financiera, ¿sí? La logística, etcétera. Bueno, básicamente Fayol pone sobre el hombro del administrador o de la gerencia de la organización el peso de la productividad de la organización. O sea, por eso es que en el trabajo 2, me parece que estaba la pregunta, si ¿dónde pone Taylor el eje para el desarrollo de la ganancia? Y Taylor va a pensar en una producción científica, cuantificada, medida, ¿sí? Va a depender de un trabajador bien entrenado. Mientras que Fayol, por su parte, lo que va a plantear es, no, o sea, yo sí necesito obviamente capacitar a mis trabajadores, eso no lo pone en duda, pero si yo tengo un mal administrador que no puede prever, que no puede coordinar, que no puede dirigir y que no puede controlar lo que pasa en la organización, y entonces la organización va a fallar. Después, y estos autores además están ordenados en periodos cronológicos, y acá yo les voy a pedir y voy a insistir en realidad en que revisen los contextos históricos. Es muy importante también qué es lo que cada una de estas personas ve según el contexto histórico. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Básicamente porque no es lo mismo lo que ve Taylor. Taylor analiza un mundo ordenado en el que tanto Inglaterra, Alemania, un poquito más atrás Francia, pero principalmente Inglaterra y Alemania eran en Europa los referentes de la industrialización. Pero tenía Estados Unidos, que tenía una particularidad, que es la ética protestante, o sea, la religión protestante como el guía social de esa sociedad, donde ve que se desarrollan los grandes inventos de la época, donde ve que aparecen los grandes industriales, los grandes progresos industriales, pero en un mundo relativamente tranquilo. La obra de Taylor ve la luz en 1911, esto quiere decir que para cuando lo publicó, o sea que lo que publicó es el resultado de haber observado una sociedad previa. Cuando Fayol va a publicar su obra, lo hace en 1916, 2 años después de haber comenzado la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, depende del autor. Este periodo que llega a observar Fayol indudablemente ha afectado un poco el sistema, y también, o sea, fíjense que si yo tengo una organización que va a depender su
su crecimiento exclusivamente de los obreros y la guerra me saca a todos los obreros, necesariamente tengo que tener un buen administrador para que no se me funda la empresa. Y eso también influencia y impacta en la mirada de Fayol. E impacta y condiciona y hace revisar todo el sistema productivo de la época. Y después aparece Mayo. Mayo aparece unos cuantos años después, ya para 1927, ¿sí? Ya casi 10 años después de que cerrara la guerra mundial, que se haya cambiado el escenario, un momento en el cual Inglaterra y Alemania y Francia no tenían nada que ofrecer industrialmente porque la guerra había devastado, había pulverizado las ciudades y los grandes centros industriales, y el único que podía abastecer al mundo con desarrollo industrial era Estados Unidos. Así que fue el momento en el que se terminó de consolidar como referente del mundo. Y en ese momento es por eso también que Mayo se empieza a preocupar, o en todo caso, primero que han avanzado otras ciencias, ¿no? Para la época en la que Mayo investiga, lo que él tiene ya es una formación, por ejemplo, en psicología social, que no la tenían ni Fayol ni la tenían Taylor. Taylor casi no tenía formación académica, era muy de la experiencia personal. Fayol sí, Fayol era ingeniero, pero venía de las ciencias duras, de las matemáticas, etcétera. Mayo viene desde otro lugar, por eso también tiene herramientas para identificar otras cosas. Viene de la medicina, de la psicología social, tenía mucho conocimiento de lo sociológico, entonces podía darse cuenta de algunos factores que los otros autores no. Pero además estaba ya el fantasma rojo, estaba ya lo que Estados Unidos y el mundo capitalista sentía como una amenaza, que eran los ideales comunistas instalados, primero en la Rusia soviética, pero además que uno observaba que aparecían en los movimientos sociales obreros expandidos por el mundo. Fíjense que, para anécdota nada más, ¿no?, que mientras Mayo estaba investigando para 1927, estaba realizando su estudio en Estados Unidos, nosotros acá en Argentina estábamos siendo testigos de la formación de fuertes sindicatos obreros, y todos pertenecían a ideologías de carácter socialista o anarquista, y la mayoría de los grupos gremiales, de los grupos sindicalistas, tenían esa mirada ideológica. Entonces, obviamente, a Mayo, cuando descubre esta suerte de independencia por parte de los trabajadores respecto de lo que era la lógica empresarial, y se da cuenta que no alcanza con simplemente tener un buen administrador o haberlos entrenado bien, haberles explicado a detalle su tarea, esos no son herramientas insuficientes para hacer que el trabajador se sienta cómodo o responda sin ningún tipo de inconveniente o ningún tipo de reparo hacia el obrero, hacia el empresario se preocupa. Por eso es que él dice, bueno, el conflicto social es un elemento a tener en cuenta, y es necesario que haya una administración humanizada que busque la cooperación, porque él empezó a darse cuenta que cuanto más rígida podía ser la administración, más rígida se puede volver la situación al posicionamiento del trabajador o de los grupos de trabajadores, y más difícil iba a ser entonces la posibilidad de conciliar, de llevar adelante el proceso productivo, ¿sí? Bien, sigamos. Después, con esto ha sido un gran repaso de la unidad 2. La unidad 3, que como les dije termina hoy con el sociograma, nos mete ya en una mirada más teórica de lo que son la organización en sí. Lo primero que nos plantea el autor Candela Casas es que la organización es un sistema social que tiene una estructura. Es él el que nos va a hablar en principio de organizaciones de carácter lineal, militar, que es la tradicional, la primera vista. Después tenemos también la mirada funcional, que es la de Taylor. Esta organización tiene que ver con esto de agrupar por conocimientos,
no ha sido, bueno, en realidad este sistema ha empezado a entrar un poco, bastante, diríamos, en desuso, porque suele generar una presión y confusión en las partes más bajas, en los obreros. Si ustedes revisan los Power van a encontrar que el obrero tiene como 3 o 4 jefes, el grupo de obreros tiene como 3 o 4 jefes a los cuales dar respuestas, y bueno, y no es tan siempre tan sencillo poder responderles a todos en el mismo nivel. Y después lo que vamos a tener con Sheila son los distintos tipos de organigramas que también, o sea, representan esa mirada formal de la organización, esta mirada directa, mecánica, que presupone que si yo armo una empresa, una organización, todos van a funcionar como yo supongo que deberían funcionar. Y finalmente el tema de hoy, que es el sociograma. Los dos primeros, Candela Casas y Sheila, más los conceptos de planificación, los que nos hacen a nosotros es pensar en cómo, o en todo caso posicionarnos del lado de la administración para poder marcar el territorio de cómo funciona la organización. Y el sociograma nos permite acercarnos a lo que pudo ver Mayo y ver cómo funcionan realmente los seres humanos dentro de la organización. La sumatoria, o en todo caso la comparación de cómo funcionan unos y otros, es decir, el organigrama y el sociograma, nos va a decir hasta qué punto realmente el organigrama representa o refleja qué está pasando en la organización. Si yo tengo una mirada muy vertical de la organización, creo que todo funciona así, pero hay cosas que no avanzan, y a veces, y es muy probable, que tenga que ver esto, o que en esto tenga que ver mucho la relación que tengan entre los sujetos. A veces son las relaciones interpersonales las que terminan trabando o imposibilitando que las medidas o lo que tiene previsto la organización que suceda. Un ejemplo. Una vez, mucho tiempo atrás, me contratan para una organización para armar el equipo de comunicación. No había equipo de comunicación antes. Una de las cosas que nosotros teníamos que hacer puntualmente era obviamente revisar el posicionamiento de la organización, y para hacerlo teníamos que ingresar a las redes sociales, a los medios de comunicación, hacer un diagnóstico, y eso lo hacíamos a través de internet. Nuestro jefe, la persona que fue designada para dirigir el departamento, nos habilita, nos pide que hagamos lo que teníamos que hacer, lo empezamos a hacer. El tema es que no teníamos internet, y una compañera, una administrativa que pertenecía a esa organización, no sé su clave. Esto fue a los primeros días, o sea, entramos a trabajar, obviamente, a hacer el diagnóstico. Cuando habrá pasado una semana, un poquito más tal vez, nuestra compañera, como todavía nosotros no nos daban la clave de acceso a internet, recibe un papel indicándole que le iban a sumariar porque se habían metido en lugares donde no estaba autorizado por internet, para el uso de internet. Eso nos sorprendió absolutamente. Hablamos con nuestro jefe nos dice que el problema era un capricho del señor de informática, que era el que había emitido esa sanción. Bueno, que lo iba a resolver, qué sé yo, bueno, habla con el de informática, vuelve súper enojado, que no quería ceder, que el otro no quería ceder, que no quería entender, bueno, entonces yo le pido que me deje ir a hablar a mí, porque en todo caso, si alguien tenía que sancionar, era a mí, que yo le había pedido el uso de la clave, y yo era la jefa del equipo, así que me tocaba a mí hacerme cargo de cualquier tipo de sanción si realmente habíamos infringido una norma, lo cual a mí me parecía absurdo, porque a mí me contrataron para llevar adelante el diagnóstico del departamento de comunicación. Pero bueno, qué sé yo, a veces las organizaciones tienen reglamentaciones formales que después no terminan condiciéndose con las necesidades de la organización. Voy a hablar con el señor de informática, y lo primero que me encuentro y que me muestra es que tiene una reglamentación la organización que específicamente establecía que, entre otras cosas, no se podían acceder ni a redes sociales ni a medios de comunicación. Entonces, me cuenta eso, y además me cuenta la anécdota de la cantidad de veces que se había peleado con el que era mi jefe. Listo. Lo que le pido entonces
es que me acompañe a ver al superior de mi jefe, que era el que establecía las reglas del juego. Nos sentamos a hablar con ese jefe, le explico, mire, el señor de informática me está sancionando a la compañera muy bien porque está aplicando la normativa. Pero usted pidió que se cree un departamento de comunicación que necesita romper esa normativa. Si no se cambia esa normativa, va a suceder lo siguiente. O nos sancionan y me tienen que sancionar a mí, por lo tanto si me sancionan renuncio y me voy porque no voy a poder trabajar, por lo tanto no va a haber departamento de comunicación. O cambian la normativa y no lo sancionan al señor de informática, porque si el señor de informática no nos sancionaba, corría una pena para él. El señor que nos había contratado se sorprende frente a este planteo y admite que no se había dado cuenta de lo antigua que era esa regla y que además había que obviamente incorporar la excepción del nuevo departamento de comunicación. ¿Por qué les cuento esto? Porque acá tenemos claro cómo funcionaba el organigrama. Había un departamento nuevo que era el de comunicación, estaba otro departamento que además, ya que hablamos, funcionaba como staff, que es el de informática, ¿sí? En el medio de las reglamentaciones formales, pero lo que se resolvió, no se resolvió por la vía burocrática, se resolvió por la vía del sociograma o por la vía de las relaciones, porque hubo de una de las partes la intención de acercarse a hablar, a dialogar en son de paz, se pudo abrir el diálogo y se pudo solicitar el cambio de la burocracia. Previo a eso, lo que hubo también fue un impacto de lo social basado en una enemistad antigua, que lo único que había logrado era dilatar el conflicto. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar o cuando ustedes vayan a pensar en la organización real, tienen que pensar en la sumatoria de la organización formal, de lo que nos planteó Taylor, Fayol, de lo que nos permite ver el organigrama, de lo que nos dice la planificación que va a hacer la organización, pero también tienen que pensar qué pasa con los sujetos que están dentro de esa organización. Porque en realidad todo lo formal, desde el organigrama, desde la reglamentación, desde la planificación, necesita alguien que lo ejecute. Y ese que lo ejecuta es el ser humano. Y si el ser humano tiene algún problema con la organización, si tiene algún problema con el entorno, si tiene algún problema de amistad o de, vamos a usar una palabra usada por el autor, de afiliación, de afinidad, de cariño, va a ser difícil que implemente las normativas o que las implemente del todo o que las implemente sin poner peros. Entonces, ustedes que van a estar metidos en las organizaciones tienen que contemplar estos dos aspectos, ¿sí? Bueno, con esto que les acabo de decir, termina el pantallazo general de lo que ustedes deberían poder manejar para el examen. Díganme ustedes, ¿hay alguna duda puntual ahora para aclarar? ¿O consideran que con todo lo dicho están bien por ahora y prefieren ponerse a estudiar, ponerse a revisar, demás, y me hacen las preguntas por el foro después, o lo guardan y no para el próximo lunes las evacúan? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Bien, Gastón. ¿El resto? ¿Qué me dicen? ¿Me pueden escribir por el chat o me dicen, ok, profe, está todo bien? O me hacen las preguntas. Díganme, estoy acá. Bien, Flor. ¿Qué más?
uno más que me dice que estamos y cerramos la charla. Bien, listo entonces. Qué rápido que fuiste, Facu, ¿eh? Sí. Bueno, listo, perfecto, chicos. Les tomo la palabra, guarden para la próxima. En serio, es muy útil este espacio para que ustedes se saquen todas las dudas necesarias. Nada, y les deseo lo mejor, paciencia. Arrancamos el tercer ciclo de la cuarentena. Así que nada, esperemos que sea el último y que nos veamos antes de terminar el cuatrimestre. ¿Sí? Si no, mientras tanto, seguimos en contacto por este medio. Besos enormes, estén muy bien, cuídense muchísimo. ¿Sí? Nos vemos.